¿Cuántas veces hemos creído entender algo profundamente, pero a la hora de la verdad, en la práctica, absolutamente nada en nosotros ha cambiado? Uf, muchísimas. Demasiadas, diría yo. Es una barbaridad. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Esta es, de hecho, la gran pregunta que mueve toda la reflexión que queremos compartir hoy. Claro, es un tema que en el Instituto Saju llevamos debatiendo muchísimo tiempo. Exacto, porque en el instituto siempre volvemos a esta idea de que llevamos toda la vida, o casi toda, confundiendo el menú con la comida. O el mapa con el territorio. Justo. Y para entender a qué nos referimos exactamente en nuestra práctica diaria, me gustaría lanzar una pregunta muy básica, casi infantil, a ver qué te parece. ¿Cuántos sabríamos describir un árbol? Bueno, estoy seguro de que cualquiera que nos escuche ahora mismo podría dar una descripción botánica, digamos, más que pasable, ¿no? Hablaríamos de la fotosíntesis, del entramado de las raíces, de la textura de la corteza. De la savia en primavera. Eso es. Tenemos toda esa información perfectamente archivada en la cabeza. Ya, pero... Y aquí está el dardo. ¿Cuántos de nosotros hemos tocado esa corteza rugosa o hemos olido de verdad las hojas mojadas de un árbol en los últimos días? Muy pocos. Y esa desconexión tan tonta, tan cotidiana, es la base de toda nuestra reflexión de hoy. Es la constante confusión entre el mapa mental que manejamos a diario y el territorio físico real que estamos pisando. Totalmente. Y fíjate que en el instituto siempre planteamos algo fundamental antes de meternos en harinas esotéricas o filosóficas complejas. Y es que necesitamos mirar de frente cómo nos engaña nuestra propia mente. Claro, porque no es un despiste. No, no lo es. No es un fallo puntual ni un problema de atención que se arregle durmiendo 8 horas. Es una tendencia estructural. O sea, una trampa de fábrica. Exactamente. Una trampa sistémica y automática de una mente que no ha sido trabajada ni observada. Pero a ver, siendo justos, y esto lo hablamos mucho en nuestros grupos de estudio, esta trampa sistémica tiene una utilidad biológica brutal. Claro, nos mantiene vivos. Exacto. Si cada vez que veo un árbol en la acera tengo que parar, observarlo y experimentarlo como si fuera la primera vez que veo uno en mi vida, mi cerebro colapsaría. Por pura sobrecarga. Nos volveríamos locos, literalmente. Este mapa mental es un mecanismo de supervivencia pura y dura. Es un mal necesario, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y en el camino que compartimos en el Saju jamás negamos su utilidad práctica. El problema real, la verdadera trampa, surge cuando olvidamos cómo funciona ese mecanismo. Cuando empezamos a creernos que el mapa lo es absolutamente todo. Y ahí es donde entra esta idea tan potente de Samael Aun Weor. Justo. Samael Aun Weor identificó este proceso con una precisión quirúrgica en sus enseñanzas. Él nos recuerda siempre que toda sensación viva origina un cambio instantáneo en nuestra psiquis. Un impacto real. Eso es. Pero, y aquí viene la clave, los conceptos intelectuales que formamos a partir de ese cambio ya no son la experiencia viva, son solo el residuo. El rastro que queda. El rastro, la huella, nunca son el evento en sí. Como si fuera la ceniza que queda en el suelo después de una hoguera. Me encanta esa imagen. Fíjate, piensa literalmente en la palabra fuego. Esa palabra, o el concepto que todos generamos en la cabeza al escucharla, no quema. Claro, no te calienta las manos. No emite calor en la habitación, ni da luz. Es simplemente el archivo, la memoria neurológica de todas las veces que vimos una llama de verdad, o de aquella vez que nos quemamos al tocar la estufa de pequeños. Es el mapa que dibujó la mente después del viaje. Pero jamás es el territorio. Nunca. Entiendo. Y claro, el problema a gran escala viene cuando nos enamoramos ciegamente de esa ceniza, ¿no? En el instituto usamos a veces la metáfora de Roma. Si miras un mapa turístico de Roma, te puedes aprender de memoria todas las calles. Las rutas al Coliseo, todo. Todo. Pero ese trozo de papel no tiene el ruido espantoso del tráfico italiano, no huele a pizza, ni tiene el sabor del café. Y sin embargo, la ciencia puramente materialista suele caer en la tremenda soberbia de estudiar ese mapa de Roma durante 40 años y jurar que ya conoce perfectamente la ciudad. Sin haber salido de su despacho en la vida. Exacto. Y para ilustrar esto solemos usar una analogía que me parece brillante. Trata de imaginar por un momento que intentas pesar el viento con una balanza de altísima precisión diseñada para medir diamantes. Bueno, la balanza se quedaría a cero, no registraría nada. Nada en absoluto. Pues bien, el intelecto humano es esa balanza finísima. Es un instrumento extraordinario.
Te sirve para hacer la compra, para construir un puente colgante o para, no sé, operar a corazón abierto. Pero tiene sus límites. Claro, si intentamos captar fenómenos inmensos de una naturaleza radicalmente distinta, como puede ser la conciencia o el mismísimo misterio del cosmos, usando solamente el intelecto, la balanza marca cero. Y ahí sacamos la conclusión equivocada. Exacto. La conclusión precipitada suele ser afirmar muy serios que el viento no existe, cuando la cruda realidad es que esa balanza jamás fue diseñada para medir algo así. Es que esto a mí me vuela la cabeza, porque conecta nuestra experiencia esotérica directa con algo tan académico como la filosofía del siglo XVIII. Me refiero a Kant. Kant es una parada obligatoria aquí, porque él llegó exactamente a esa misma frontera infranqueable, pero caminando por la vía totalmente opuesta, por el análisis puro y duro de la razón, Sin pisar un templo en su vida, vaya. sin salir de su ciudad. Kant se dio cuenta de que el cerebro humano trae unos filtros preinstalados: el espacio, el tiempo, la causalidad. Nosotros no vemos el universo tal y como es, lo vemos tal y como somos nosotros. Ya esa realidad cruda él la llamaba la cosa en sí. El famoso Ding an sich, sí. Vamos a detenernos aquí un segundo para quienes nos escuchan, porque quiero que quede clarísimo este mecanismo. Cuando Kant habla de la cosa en sí, está diciendo que hay una especie de muro invisible de ladrillos entre nosotros y la realidad. No, no es un muro. Es más bien, imagina que naces con unas gafas de cristales tintados de rojo pegadas a los ojos. ¿Vale? Como las llevas puestas desde tu primer aliento, no eres consciente de que las llevas. Simplemente asumes con total naturalidad que el universo entero es rojo. Claro, es tu normalidad. Eso es. Kant demostró que la razón humana, por muy elevada o brillante que sea, nunca puede conocer esa cosa en sí. Solo conoce los fenómenos, o sea, la apariencia distorsionada que toman las cosas después de atravesar nuestros cristales rojos. Así que Kant lo articula desde la universidad en Alemania y nosotros, en el SAU, lo experimentamos desde la vivencia interior. Pero ambos llegamos a lo mismo. Nuestro instrumento principal es estructuralmente ciego a lo real. Totalmente ciego. Y cuando vivimos ignorando que llevamos esas gafas puestas, caemos en lo que Samael Aun Wegener llamaba la alucinación razonativa. Un término durísimo. Suena casi a diagnóstico clínico, a alguien que ha perdido el norte. Pero paradójicamente nos ocurre a los que tenemos la razón demasiado revolucionada. Es la alucinación del intelecto que se ha hipnotizado a sí mismo con sus propias etiquetas. Volvamos al árbol de la cera. Vas caminando, ves el árbol. En una fracción de segundo tu mente escanea: tronco marrón, hojas verdes. Saca el archivo de la carpeta. Exacto. Saca la carpeta árbol, la superpone sobre la imagen real como un holograma y dice: perfecto, ya sé lo que es, no me interesa. Y en ese instante dejamos de mirar la vida palpitante y pasamos a admirar nuestro propio catálogo mental. Ya. Pero claro, si la mente nos la juega con algo tan burdo y cotidiano como un trozo de madera, esto tiene que ser un desastre de proporciones épicas cuando aplicamos esa misma mente a conceptos divinos, a enseñanzas espirituales o a dogmas. Y ese es el corazón de nuestra meditación hoy. Si confundir un concepto de andar por casa con la realidad ya es un problema grave, confundir un concepto que consideramos sagrado con la realidad es doblemente peligroso. ¿Por qué doblemente? Al final, un concepto es un concepto, ya hablé de la lista de la compra o de los ángeles, ¿no? La trampa letal está en la reverencia. Fíjate, un concepto ordinario se puede debatir. Si un físico cuántico lanza una teoría, sus colegas se tiran al cuello a intentar desmontarla en el laboratorio. Claro, no hay piedad. No la hay. Pero cuando a un simple mapa, a un concepto escrito por humanos, le ponemos la etiqueta de sagrado amigo, ahí lo recubrimos con un aura intocable. ¿Le ponemos un candado? Le ponemos un candado tremendo, y la reverencia que deberíamos dirigir hacia lo inabarcable, hacia el misterio, la terminamos enfocando hacia la tinta y el papel. O sea, transformamos una simple brújula en un ídolo de oro al que rezarle. Exactamente. El mapa deja de orientarnos y se convierte en una prisión, una celda con unos vitrales preciosos, súper solemne y espiritual, pero que te encierra igual. Y esto lo vemos constantemente en los grupos de estudio esotérico. Y hay que hacer autocrítica aquí. Empezamos a usar una jerga técnica muy enrevesada para darnos a nosotros mismos una ilusión de profundidad. Usamos palabras como, los yoes, el de bacán, jod. A ver, vamos a abrir un momento esos términos para que nadie se pierda, porque son el ejemplo perfecto. Cuando en el gnosticismo hablamos de los yoes, nos referimos a esos defectos psicológicos que fragmentan la mente. La ira, el orgullo, los miedos. Eso es.
La idea de que no somos uno solo, sino muchos yoes peleando por el volante. Por otro lado, el de Bacán, en teosofía, es un estado mental elevado después de la muerte. ¿Y Hod? Porque a alguien de fuera le sonará a personaje de vikingos. Bueno, Hod es una esfera en el árbol de la vida de la Kabbalah, y representa precisamente la mente analítica, el intelecto rígido y estructurado. Vale. Pues el problema, y es algo que denunciamos mucho internamente, es que usamos estos términos como escudos. Claro, decir que estoy intentando trascender la esfera de Hod suena infinitamente más místico que decir, oye, que tengo que dejar de darle tantas vueltas a todo y empezar a sentir más. Suena mucho mejor. Nos da caché, nos hace sentir que somos la élite de los iniciados. Y es una ilusión óptica, porque no requiere absolutamente ninguna transformación real. Seguimos gobernados por las mismas pasiones mediocres, las mismas inseguridades, pero ahora tenemos un vocabulario premium para justificarlas. Un vocabulario de lujo, sí. Samael lo advertía con mucha crudeza. Decía que quienes lanzan conceptos sobre mundos internos sin haberlos percibido de forma directa, terminan falseando todo. Y a la primera crisis gorda en su vida, en lugar de mirar hacia adentro, se van corriendo al manual a buscar qué versículo encaja con su depresión. Y esto nos lleva de lleno a una figura que en el instituto vemos con mucha preocupación, aunque sin acritud: los llamados custodios de la tradición. Este tema es peliagudo. Porque, a mí me cuesta ver a esta gente como los magos de la película. Proteger una enseñanza milenaria requiere rigor. Si cada uno que llega cambia los textos a su gusto, en 50 años no queda nada de la esencia original. ¿No es necesario que haya gente protegiendo la pureza de las palabras? Es una defensa muy lógica, y créeme que nadie duda de sus buenas intenciones. Son personas admirables en su dedicación. Pero la ironía, la gran tragedia psicológica aquí, es el mecanismo ciego que se activa. ¿A qué te refieres? A que estos custodios terminan protegiendo las palabras de un maestro que seguramente escribió para destrozar nuestras jaulas mentales, y lo hacen con tanto celo que convierten una enseñanza viva en un catecismo de piedra. O sea, pasan de cuidar el fuego a venerar las cenizas. Literalmente. Y al hacerlo, caen de cabeza en esa soberbia del intelecto que tanto le critican a la ciencia materialista. Las comunidades se rompen en debates tóxicos sobre qué rama traduce mejor una coma o qué libro es herejía. Y cuando lo principal en un grupo es quién tiene la razón doctrinal, El despertar de la conciencia ha muerto. Ya no se busca despertar, se busca ganar el debate. para ilustrar esto siempre me viene a la mente esa imagen clásica del Zen, la del dedo y la luna. Es que es devastadora de puro simple. El maestro levanta el dedo apuntando al cielo en la noche para enseñarle al alumno dónde está la luna. Y el alumno se queda mirando la punta del dedo del maestro. Hipnotizado. Pero es que la metáfora va más allá, o al menos nosotros la llevamos más allá. Ese alumno luego crece y funda una academia enorme dedicada al estudio anatómico del dedo. Total. Organizan simposios internacionales para debatir si el maestro usó la mano izquierda o la derecha. Escriben tesis doctorales sobre el ángulo exacto de la uña. Y acaban excomulgando y echando del grupo a cualquiera que diga que el dedo apuntaba un poquito más allá. Y mientras tanto, siglos después, nadie en esa academia se ha acordado de levantar la barbilla y mirar el cielo estrellado. Es tristísimo. Si nos quedamos atascados acariciando el concepto sagrado perfecto, nos quedamos en la mente analítica, en esa esfera de Hod. En la sala de espera del aeropuerto pensando que ya estamos de vacaciones en la playa. Tal cual. Vale, pero llegados a este punto, si alguien nos está escuchando, seguro que se está preguntando, a ver, si el intelecto está roto de fábrica, si los conceptos son mapas muertos y si las tradiciones se vuelven academias de dedos, ¿cuál es la dichosa luna? ¿Cómo se supone que accedemos a lo real sin usar la razón pura? Es una pregunta tremenda, porque aquí el lenguaje humano choca contra la pared. Pero todas las grandes escuelas de misterio, las tradiciones serias, apuntan a un mismo antídoto. Y no es un concepto más refinado, es lo que siempre se ha conocido como el logos. El logos, que en la cultura occidental solemos traducir como el verbo o la palabra, pero tenemos que dejar clarísimo que no hablamos de cuerdas vocales vibrando, ¿no? Para nada. Si lo reducimos al lenguaje humano, volvemos a la prisión del mapa. El logos no es una palabra que describe algo. No es un manual que te explica cómo funciona el universo. Entonces, ¿qué es? Es la realidad misma expresándose. Es el acto mismo del absoluto manifestándose en acción. Es una palabra viva. Claro, esto me hace pensar en el Evangelio de Juan.
El famoso prólogo que siempre suena a poesía. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde esta óptica que planteamos, eso deja de ser metáfora romántica. Deja de ser un adorno literario y pasa a ser la mecánica cuántica de la creación. Fíjate bien, no dice que en el principio había un concepto estupendo sobre Dios. Dice que el verbo era Dios. Es la divinidad entrando en frecuencia directa. Eso es. Y esto no se limita al cristianismo. Lo vemos en el hermetismo milenario, en textos como el Poimandres. Y lo vemos de forma brutal en la cábala hebrea, cuando intentan acercarse al Ein Sof. El Ein Sof, otro término que impone un respeto tremendo. Es que el Ein Sof es la forma de nombrar a lo innombrable, lo infinito, aquello que no tiene atributos, ni límites, ni nada que tu mente pueda procesar. El océano oscuro antes de que exista el agua. Exacto. Pues Filón de Alejandría, un sabio que conectó Grecia con Israel, definía al Logos precisamente como el gran intermediario. Es la única interfaz posible para que esa fuente inabarcable se haga accesible a nosotros. O sea, para dejarlo claro, Meridiano, el problema nunca ha sido que lo divino se esconda de nosotros, para ponernos a prueba en un juego de adivinanzas cósmico. ¿Qué va? La realidad está ocurriendo a través de nosotros todo el rato. Es como intentar ver las estrellas al mediodía. Las constelaciones están allá arriba, imperturbables, pero la dispersión salvaje de la luz del Sol en nuestra atmósfera nos ciega por completo. Me gusta esa imagen. Aquí, la atmósfera densa es nuestro intelecto parlanchín, y el sol cegador son nuestros propios conceptos exigiendo toda nuestra atención. Hacen tanto ruido que no podemos escuchar ese logos. Samael lo explicaba maravillosamente. Él nos decía que en un estado de conciencia verdaderamente despierta, en dimensiones más altas, el concepto interior y la palabra expresada coinciden a la perfección. No hay costuras. Cero costuras. Percibir, comprender y expresar ocurren en un solo rámpago inquebrantable. El mapa y el territorio son una misma cosa. Ya, pero cuando bajamos a nuestro nivel de mecanicidad del día a día, nos pegamos un batacazo tremendo. Esa unidad está hecha añicos. Y sufrimos esa fractura en dos direcciones muy dolorosas. Por un lado tenemos el exceso. Gente llenándose la boca con charlas sobre dimensiones, chakras y disolución del ego. Pero son solo ruidos en la garganta, sin experiencia vivencial. Palabras vacías. Y luego está la otra dirección, que es casi más frustrante. Alguien tiene una experiencia genuina de ese logos, un destello místico real, y de repente se queda mudo. No encuentra cómo articularlo. Balbucea, llora, da rodeos. Esa angustia que sientes cuando la inmensidad que has tocado no cabe en el diccionario humano, esa es la prueba de lo desconectados que estamos de la unidad original. Bueno, y todo esto me lleva a un peligro evidente. Imagina a alguien que nos esté escuchando, alguien de nuestro propio instituto incluso, que llega a la siguiente conclusión, ¿vale? Si el intelecto está averiado y los libros se vuelven jaulas, pues tiro la biblioteca a la basura. Cancelo mis suscripciones, quemo los apuntes y me siento a meditar al jardín a esperar a que baje el logos. Eso se llama nihilismo espiritual. Y en el SAU somos tajantes con esto. Es un error monumental. Un suicidio para el buscador. Sería como tirar el mapa al mar en mitad de una tormenta, solo porque has descubierto que el papel no es de agua salada. Maravillosas y necesarias, siempre y cuando tengas la madurez para entender cuál es su función real. ¿Y cuál es entonces? Ser un escalón, un andamio para construir el edificio. Nunca son el tejado. Un concepto esotérico bien estudiado afila tu atención. Es como un espejo de altísima definición que te permite cazar tus propios automatismos antes de que actúen por ti. O sea, te da un plano topográfico del laberinto para que, al menos, seas consciente de que estás atrapado en uno. Esa es la clave. Te da perspectiva. Pero la enseñanza más dura, la que siempre intentamos mantener viva entre nosotros, es que la prueba de fuego de una lectura no es que sepas citarla de memoria. Claro, no es un examen del instituto. Es comprobar si, gracias a la fricción con esa idea, algo profundo en tu conducta se ha vuelto más consciente. Y una vez que ese peldaño te ha elevado, Tienes que tener el valor de soltarlo. soltarlo y seguir subiendo. Si te quedas abrazado al peldaño, no avanzas. Tienes que vaciar la taza. Bueno, pues intentamos sintetizar todo este viaje que hemos hecho hoy. Nos damos de bruces con la fragilidad de nuestras certezas. El cerebro confunde la memoria con la experiencia viva. Caemos en la idolatría de los mapas sagrados, protegiendo con fanatismo la tinta mientras dejamos morir la vivencia interior. Y la salida, la verdadera invitación de nuestro camino, no es acumular datos,
sin usar el intelecto estrictamente como plataforma de despegue para poder escuchar esa palabra viva. Y esto requiere una honestidad brutal. No nos vale la fe ciega, pero tampoco la pereza intelectual. Todo tiene que pasar por la fragua del día a día, o se queda en humo y espejos. Una honestidad radical con nosotros mismos, sin juzgarnos, pero sin engañarnos. Absolutamente. Y para cerrar esta reflexión de hoy, me gustaría lanzar una última provocación. Una pregunta para que quienes nos acompañan se la lleven puesta, no para responderla ahora mismo con la cabeza. A ver, dispara. Todos nosotros, en este camino, atesoramos ciertos libros o conceptos que nos encantan, que nos dan seguridad y nos hacen sentir que entendemos el universo un poquito mejor. Pero si hoy hemos visto que los conceptos favoritos son justo los que más peligro tienen de volverse prisiones sagradas, ¿qué pasaría si, como experimento, decidiéramos soltar y olvidar voluntariamente nuestro concepto espiritual favorito durante 24 horas enteras? ¡Qué desafío! Es posible que, al soltar de golpe ese mapa al que estamos tan apegados, nos demos por fin de bruces con el territorio salvaje que el mapa nos quería mostrar. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión colectiva. Sigamos dudando de las respuestas fáciles y, sobre todo, sigamos cuestionando nuestros propios mapas. Un abrazo a todos, nos vemos en el camino.